Hola, bienvenidos a esta segunda parte. Vamos a continuar en la vuelta 14. Se empieza la vuelta 14 tomando el espacio de cadena, medio punto, 4 cadenas, 2 medios puntos dobles en el espacio de cadena, 2 cadenas, medio punto en la primer cadena, 2 medios puntos dobles en el mismo espacio, 4 cadenas en el primer punto alto, medio punto y los mismos espacios que se tejieron en la blusa, el primer punto alto de 3 lazadas, el segundo de 2, el tercer punto de una lazada, el cuarto punto de una lazada, medio punto en el mismo espacio. El siguiente se empieza a repetir los mismos puntos altos, así hasta tener los 5 grupos y se vuelve a repetir este espacio arriba de cada grupo de 4 y se repite así hasta terminar la vuelta 14. Se va a terminar la vuelta 14. Tengo 4 grupos, falta el último. Está tejido el primer medio punto en la vuelta 14. Solamente deslizo en el medio punto y está terminada la vuelta 14. La vuelta 15 se va a tejer poniendo los puntos al frente por la parte de atrás. Voy a empezar en este lado por la parte de atrás, deslizo. Aquí empiezo con 4 cadenas y en este espacio del grupo de 4, medio punto, 2 cadenas por la parte de atrás en el mismo grupo, medio punto, 4 cadenas, el primer punto alto, 1, 2, 3 espacios de cadena, se pasa un punto alto y en el siguiente, medio punto, 2 cadenas, en el siguiente, medio punto, después de las 2 cadenas, 3 cadenas, se pasa un punto alto y en el siguiente, medio punto, 4 cadenas, en el grupo de 4 por la parte de atrás, medio punto, 2 cadenas y en el mismo grupo de 4
medio punto, 4 cadenas. En el primer punto alto, 3 cadenas. Se pasa un punto alto, 2 cadenas. En el siguiente punto alto, 3 cadenas. Se pasa un punto alto y en el siguiente, el medio punto. Se empieza a repetir desde este espacio 4 cadenas. Estas 4 cadenas están en el espacio de los grupos de 4. Después de las 4 cadenas, por arriba se toma el espacio para tejer medio punto, 2 cadenas, porque es muy corta la distancia en este espacio, medio punto, 4 cadenas, medio punto, en el punto alto, 3 cadenas, se pasa un punto alto, 2 cadenas, en el siguiente, estas 2 cadenas van a la mitad del motivo, en este punto van las 2 cadenas, 3 cadenas, el último espacio para pasar un punto alto. Y aquí se vuelve a repetir 1, 2, 3, 4 cadenas en el grupo de 4 por la parte de arriba, medio punto, 2 cadenas. En el siguiente, en el mismo grupo de 4, 4 cadenas. Por la parte de atrás el punto alto. Y así se va a repetir 3 cadenas, 2, 3, 4, 2 y 4. Esto es lo que se va a repetir en la vuelta 15. Aquí están los últimos lazos. En este espacio son 4, 2 cadenas y 4. Y aquí son 2 y la última, 3 cadenas y deslizo por la parte de atrás donde se deslizó el punto. Y ahí está terminada la vuelta 15. Se empieza la vuelta 16 sobre los lazos de la vuelta anterior. Se desliza 1, 2, 3, 4, el medio punto son 5 y por debajo de la cadena para empezar a tejer 5 cadenas, el punto alto, 4 cadenas, se pasa el lazo de cadena y en el siguiente medio punto 3 cadenas. Aquí en el motivo va a llevar en el lazo de 2 cadenas el grupo de 4 y se repite 3 cadenas y 4 cadenas, 3 cadenas. En el siguiente lazo medio punto, 4 cadenas, se pasa el siguiente lazo y se teje arriba de este grupo de medios puntos 2 puntos altos con
2 cadenas de separación, 4 cadenas, se pasa un espacio y en el siguiente medio punto, 3 cadenas y el grupo de 4 en la parte de abajo del motivo. Esto es lo que se va a repetir. Este mismo espacio es este que se va a empezar y son 3, 4, 4 y 3 cadenas en la vuelta 16. Se termina la vuelta 16, 4 cadenas. Los espacios anteriores son de 3 y 3 cadenas con el grupo de 4. Después de las 4 cadenas, en la tercera cadena deslizo y ahí tenemos la vuelta terminada. Empiezo la vuelta 17, deslizo por debajo de la cadena, 3 cadenas para el primer punto alto, 6 puntos altos, con el espacio de cadena son 7 puntos altos. En este espacio se tejen 3 cadenas, medio punto, 3 cadenas, el grupo de 4, una cadena, voy a continuar después del grupo de 4 con 3 cadenas, medio punto, 3 cadenas y los 7 puntos altos. Ahí están los 7 puntos altos, que son los mismos donde se empezó la vuelta 17. Esto lo vamos a repetir hasta terminar la vuelta. Se terminó la vuelta 17, deslizando la tercera cadena. Empiezo la vuelta 18, en medio de los 2 puntos deslizo 4 cadenas, un punto alto con un espacio de cadena en medio de cada 2 puntos altos, en total son 6 puntos altos, 2 cadenas, medio punto, 3 cadenas, el grupo de 4, 3 cadenas, medio punto, 2 cadenas y en medio de cada punto alto, un punto alto y una cadena de separación. Este es el espacio de punto alto, el que se empezó aquí enseguida, y se van a repetir los mismos espacios en la vuelta 18. Se termina la vuelta 18, los últimos espacios, 2, 3, 3 cadenas y al final 3 cadenas y deslizo en la tercera cadena y ahí está la vuelta 18 terminada. Se empieza la vuelta 19 repitiendo los 5 grupos de punto alto en cada motivo.
los 5 grupos de punto alto en el motivo, enseguida una cadena, medio punto, pasando un lazo de cadena, 3 cadenas, 2 medios puntos dobles, 2 cadenas. En el primer espacio de cadena, medio punto, 2 medios puntos dobles, 3 cadenas, medio punto, una cadena, medio punto en el punto alto y se empieza a tejer los grupos de punto alto en cada espacio de cadena, y así se va a repetir toda la vuelta hasta terminar la vuelta 19. Se termina la vuelta 19, tengo las 3 cadenas, una cadena y deslizo en el primer medio punto. Terminada la vuelta 19, empiezo la 20. Por la parte de atrás tomo el punto alto, deslizo 3 cadenas, paso un punto alto y en el siguiente, por la parte de atrás, medio punto, 2 cadenas, por la parte de atrás en el siguiente punto alto, 3 cadenas, paso un punto alto y en el siguiente el medio punto. En el motivo, en la vuelta 20, tengo 3, 2 y 3 lazos de cadena. Son 3 lazos, 3 cadenas, 3 cadenas, 3 cadenas por arriba del punto alto, medio punto. Y ahí son 3 lazos de 3 cadenas. Voy a continuar repitiendo los 3 lazos. El primero de 3 cadenas paso un punto, el siguiente 2 cadenas, en el siguiente punto alto 3 cadenas, paso un punto alto, en el siguiente medio punto, 3 cadenas, en este espacio medio punto, 3 cadenas, por la parte de arriba 3 cadenas y en el punto alto. Ahí están 3 lazos de 3 y 3 cadenas en el espacio de punto alto. Esto lo vamos a continuar repitiendo para terminar la vuelta 20. Se termina la vuelta 20, los últimos 3 lazos de 3 cadenas están en el espacio de puntos altos. Deslizo en el primer espacio donde se empezó la vuelta 20 y ahí está terminada.
Para empezar la vuelta 21, voy a deslizar un espacio por debajo de la cadena, 3 cadenas para el primer punto alto, se va a tejer un grupo de 4 en cada lazo. Aquí está el primer grupo. En la cadena se tejen, esta es la mitad del motivo. Aquí se van a tejer 6 puntos altos en el mismo punto, 2 y 2 separados de una cadena, y los últimos 2 forman el grupo de 6. Esto lo va a llevar en medio de cada motivo, siempre tejiendo en el siguiente dentro de la cadena para que esté bien formado el grupo. Esto es lo que va a llevar en cada motivo. 4, 6, 2 cadenas de separación, una y una. El siguiente grupo de 4, en el siguiente espacio, un grupo de 4, a la mitad de la línea de punto alto se van a tejer en esta cadena 6 puntos altos, 2 y 2 con una cadena de separación, una cadena y los últimos 2 puntos altos. Y enseguida de los 6 puntos altos, el grupo de 4, aquí son 3 grupos, y en el motivo igual son 3 grupos, 4 y 4 y 6, igual aquí 4, 4 y 6. Estos son los primeros 3, los segundos 3, y así se va a ir tejiendo 3 y 3, repitiendo hasta terminar la vuelta 21. La vuelta 21, aquí tengo estos últimos puntos altos. Este es de 6, de 4, y enseguida para cerrar está un grupo de 4 y el de 6. Deslizo en la tercer cadena y se va a estar tejiendo de esta misma forma que se va a empezar la vuelta 22, deslizando en el punto alto por debajo de la cadena, en el espacio de cadena, el grupo de 4, y en cada espacio de cadena se teje el grupo de 4, en el siguiente espacio de cadena, el grupo de 4, son 2 grupos de 4 puntos altos en los espacios de cadena.
Aquí está el primer grupo y enseguida el grupo de 4. Un grupo de 4. Aquí está la vuelta 22. Así se va a ir tejiendo. Aquí van 2 grupos de 4 en el grupo de 6 y así en medio de cada 2 grupos de 6 de la vuelta anterior van 2 grupos de 4. La vuelta 22. La vuelta 21 es esta primer vuelta de punto alto. La vuelta 22 están 2 grupos de 4 arriba de los 6 puntos, 2 grupos de 4 y 2 arriba de cada espacio de cadena, o sea, 2 grupos de 4. Y así seguí tejiendo en cada espacio de cadena un grupo de 4 hasta la vuelta 34. Estoy en la espalda. Aquí están las vueltas que se han tejido hasta la vuelta 34. Voy a seguir tejiendo 2 líneas como las 2 primeras que se hicieron en medio de la blusa y para empezar la falda. Estas 2 líneas se van a tejer al final. Si lo va a necesitar más largo, siga con los mismos puntos y enseguida toma la medida de estas 2 líneas y las agrega en esta parte para calcular lo largo de la falda. Empiezo la vuelta 35 deslizando hacia el primer punto alto por debajo de la cadena. 3 cadenas para el primer punto alto, un punto alto, una cadena, 2 puntos altos, 3 cadenas, medio punto en el siguiente grupo, 3 cadenas, el grupo de 2 con 2 cadenas de separación, 3 cadenas, medio punto, 3 cadenas y empiezo a repetir el mismo grupo de 4 y así los espacios de 3 y 3 cadenas, el grupo de 4, los espacios de 3 cadenas y se empieza de nuevo el grupo de 4. Es la vuelta 35. Se terminó la vuelta 35. Aquí están los espacios. Empiezo la 36 deslizando el primer espacio de punto alto por debajo de la cadena, 3 cadenas para el primer grupo de 4, 3 cadenas, en el primer lazo medio punto, 3 cadenas, el grupo de 7 puntos altos, 3 cadenas, se pasa un espacio y en el siguiente medio punto, el medio punto va enseguida del grupo de 4
y este también va enseguida del grupo de 4. Para que estas cadenas de separación queden libres. Ahí está. Así se va a seguir repitiendo con los espacios de 3 cadenas. El grupo de 4, ¿dónde está el grupo de 4 de la vuelta anterior? Así se va a ir tejiendo cada grupo de 4 y el motivo en medio de los 2 grupos. Es la vuelta 36. Se terminó la vuelta 36 con los grupos de 7 y los grupos de 4. Empiezo la 37 con el mismo grupo de 4, 3 cadenas, medio punto en el siguiente lazo, 2 cadenas. En medio de cada punto alto se teje el punto alto con una cadena de separación. Esto ya lo hemos tejido anteriormente, ya saben en cada espacio cómo se va a ir tejiendo. Lo único que quiero asegurar son los espacios de cadena que van después del motivo. Son 2 y 3. 3 cadenas y el grupo de 4. Esto es lo que se va a repetir. En medio de cada grupo de 4 está el motivo. Es la vuelta 37. La vuelta 38, 2 medios puntos dobles, las 2 cadenas, con el medio punto en la primer cadena, 2 medios puntos dobles, 3 cadenas, medio punto en el primer lazo de la vuelta anterior. Aquí está el lazo, aquí está el medio punto, una cadena y los grupos de punto alto en el motivo. Esto ya lo hemos tejido anteriormente y aquí se repite una cadena, 3 cadenas para hacerle la terminación a los 4 puntos altos con 2 y 2 medios puntos dobles con las 2 cadenas. Y esto se repite en toda la vuelta 38. Se terminó la vuelta 39, los lacitos de cadena por la parte de atrás del motivo. Empiezo la vuelta 40. Deslizo en el siguiente espacio de cadena por debajo de la cadena y tejo 3, 4, 5, 6 cadenas y el punto alto. 1, 2, 3, 4 cadenas y paso este espacio de cadena y en el siguiente medio punto, 3 cadenas, un grupo de 4 con una cadena de separación, 3 cadenas. En el siguiente lazo, medio punto, 4 cadenas, paso al siguiente lazo y en este espacio de la línea de punto alto se teje el grupón de 2 con 3 cadenas de separación. Este motivo que se va a empezar en este grupo de 2 se va a hacer con aumento en esta siguiente línea de abanicos.
1, 2, 3, 4. Se pasa un lazo de cadena, 3 cadenas y el grupo de 4. Ahí están los espacios que se van a repetir. Este grupo de 4 es el mismo, este último que se tejió. Son 3, el grupo de 4, 3, 4 cadenas, el grupo de 2 con 3 cadenas, 4 y 3 cadenas. Es la vuelta 40. Se terminó la vuelta 40. Aquí tengo los últimos espacios. Empiezo la 41 por debajo de las 3 cadenas del liso. Empiezo con 3 cadenas para el primer punto alto. Y se van a tejer en total 9 puntos altos contando la cadena. 9 puntos altos, 3 cadenas, el medio punto en lazo de cadena, 3 cadenas y el grupo de 4, tres cadenas, medio punto en el siguiente lazo, 3 cadenas, en el grupo de 2, 9 puntos altos, 3 cadenas, pasando el lazo, medio punto, 3 cadenas y el grupo de 4. Lo que se va a repetir en cada espacio. Terminé la vuelta 41 y empiezo la vuelta 42. Se teje igual que los motivos anteriores, un punto alto en medio de cada punto alto. En esta cantidad de puntos altos son 8 puntos altos, la base son 9 puntos altos y se teje en la misma forma. Voy a tejer 3 en esta vuelta. 3 para los puntos altos. 3 medio punto, 3 de separación para los puntos altos con una cadena. Ahí está el grupo de 8 puntos altos separados de una cadena, el grupo de 4 y el mismo espacio con los 8 puntos altos. Son 3 y 3 cadenas de separación en la vuelta 42. La vuelta 43 se está tejiendo con una cadena de separación, 3 cadenas del grupo de medio punto doble con 2 cadenas, son 3 cadenas y una cadena para empezar 7 grupos de punto alto en cada espacio de cadena. Aquí están los 7. Como esto lleva más volumen de tejido en esta vuelta, estoy cambiando la forma de poner los espacios de punto alto. Este es el primer punto, igual que los anteriores de 3 lazadas.
el de 2 lazadas, una lazada de 2 y 2, un medio punto doble y un solo medio punto. De nuevo, de 3 lazadas, de 2, de una, medio punto doble y medio punto. Esto hace quedar los grupos de punto alto con menos volumen de tejido, el medio punto doble y el medio punto. Así se va a terminar la vuelta 43. Esta es la vuelta 43 que se terminó. Esta es la línea donde se va empezando y terminando cada vuelta. Aquí se terminó la 43 y tejí 4 vueltas. Es la 43, 44, 45, 46 y 47. En esta forma se tejió en cada espacio. Aquí tenemos el abanico de la vuelta 43 y aquí empecé en este espacio, se empezó a tejer estos 3 espacios, 5 y 5 cadenas, 3 cadenas y 2 puntos altos. Estos 2 puntos altos se tejieron en 2 puntos altos seguidos. En estos 2 está a la mitad y este primer punto es en el primer punto alto y este medio punto es en este último punto alto. Ahí está abarcando todo el motivo completo. Enseguida, igual, después de este punto, en el punto alto, el medio punto, en este punto alto se tejen las mismas 5 cadenas, los 2 puntos altos con 3 cadenas y aquí igual son 5 cadenas. Después de las 5 cadenas, el medio punto en el motivo en el primer punto alto, por atrás del tejido. Y aquí es la repetición de lo que ya les expliqué en estos 2 espacios. En estas 4 vueltas solamente son motivos, o sea, abanicos. No tiene estos puntos de punto alto, porque como ya es la última, queda mejor en esta forma. Aquí están, son 3 espacios con los mismos puntos, 5, 5 y 3, 5, 5 y 3. Lo único que cambia es que van en diferente espacio. Aquí está. Ahora voy a seguir con esto mismo. Aquí se cerró la vuelta porque aquí se empezó la 44 y deslizo los puntos hasta el espacio de 3 cadenas para empezar la siguiente vuelta. Esta es la 44. La 45 se teje igual con 9 puntos altos. Aquí son 3 cadenas y 3 cadenas en el siguiente, 3 y 3 cadenas. Igual aquí es lo mismo, se repite. Esta es la 45, la 46. En la 46 son 2 cadenas
y 2 cadenas y 7 puntos altos con un espacio de cadena. Aquí están 2 y 2 cadenas en cada lado y el espacio de cadenas con 7 puntos altos. Esta es la 46. En la 47 se teje igual los mismos grupos de punto alto, una cadena, se desliza en el medio punto una cadena y se sigue tejiendo en cada motivo los grupos de punto alto. 47 vueltas en total para terminar la falda. Esta es la abertura de la espalda. Aquí tejí 5 vueltas separadas. Esta es la abertura. Primero se tejen las 5 vueltas. En la última vuelta de medio punto tejí alrededor una vuelta de medio punto en el cuello, toda la orilla, medio punto primero, y hasta aquí llegué y me regreso con otra vuelta de medio punto. Aquí son 3 vueltas de medio punto y al final empiezo en esta parte de abajo a tejer la vuelta que va en la orilla. En la mayoría de los tejidos los termino en esta forma. Es un punto deslizado, una cadena, un punto deslizado, una cadena sin pasar espacios de los medios puntos. Todo debe de ir tejido cada espacio. Todo alrededor del cuello y en la parte donde van los ojales es este lado. Este es el lado derecho de la espalda. Esto aquí lo voy a terminar de acomodar las puntas y aquí mismo voy a coser esto para que no quede suelto. Se debe de unir en esta parte para que esté firme ahí terminado como debe de estar. Ahí ya tiene los botones. Me faltan las mangas, se las voy a terminar y aquí le coloqué este moñito con unas cuentas. Voy a tejerle una vuelta solamente a la manga en la parte de arriba. Voy a anudar el hilo en este espacio del grupo de punto alto. Voy a tejer el grupo de 4 en este espacio del medio punto. Dos cadenas, medio punto en la primer cadena. Ahí está el grupo de 4. En el siguiente el mismo grupo de 4 se va a estar tejiendo con este espacio de 2 cadenas. Para que forme este piquito aquí en cada grupo hasta llegar a este último. Este es el último grupo de 4 puntos altos de la manga. Aquí se empezó la vuelta. En el medio punto, el mismo grupo de 4. Ahí está el último grupo de 4 y deslizo en la parte de arriba del grupo de los puntos altos y ahí está terminada la vuelta. Ahí está la manga. Solamente una vuelta para darle algo de forma en la terminación.
Están terminadas las 2 manguitas. Aquí le coloqué unas perlitas en cada piquito solamente. Esta es la parte de abajo. Esta es la parte de la falda. Ahí también igual le coloqué las perlitas en estos espacios solamente y los moñitos ahí se los puse. Este ya es opción de cada persona, a ver cómo le guste terminarlo. La parte de la espalda, ahí le tenemos, 2 botones solamente le coloqué, la parte de atrás, listo. Gracias, ahí está terminado. Se puede suscribir para que tenga el próximo proyecto. Bienvenidos a todos. Espero que le haya gustado y aquí estoy para vernos el próximo. Gracias, un abrazo para todos. Bye bye.